estimados miembros de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Gabriel Druet, público presente y a los servidores del SENADI y SENAE que nos acompañan en esta jornada de capacitación. Primero, reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales y en mi calidad de directora general me es grato otorgarle la bienvenida a este importante evento. Es necesario extender un agradecimiento a la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos por impulsar estos espacios de diálogo de propiedad intelectual y su observancia, lo cual conlleva a ser una herramienta del avance económico del Ecuador. El presente espacio de diálogo para nuestras carteras de Estado es de suma importancia, justamente en torno al comercio ilícito y a la nueva ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico, que fue promulgada esta normativa el pasado 27 de agosto del 2021. Sin más, me es grato dar la apertura al presente evento, estableciendo nuestro compromiso por la creación de una institución con estándares de ética y calidad. Muchas gracias nuevamente y que sea una jornada de aprendizaje para todos ustedes. Agradecemos a la directora general del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, María Gabriela Campoverde. Ahora vamos a presentar justamente al expositor de esta jornada, Gabriel Druet. Él es abogado guayaquileño con especialización en Derecho Corporativo, Bursátil, Procesal y Penal. 10 años vinculado al gobierno y Departamento de Estado en la Unidad de Prevención de Fraude, para la Oficina de Seguridad Diplomática en calidad de investigador, y ahora para el Departamento de Seguridad Nacional en calidad de investigador criminal. Respecto a las secciones de preguntas y respuestas, sus consultas, de sus comentarios, en fin, ustedes pueden escribir. Y al final de la exposición daremos el tiempo necesario para responder cada una de estas. Por favor, en la exposición daremos el tiempo necesario para responder cada una de ellas. Siendo así y explicado cómo será la jornada de hoy, le damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor, el doctor Gabriel Druet. Doctor, por favor. Hola, buenos días. Buenos días con todos. Quiero probar solo, ¿se escucha bien? Perfecto. Entonces extiendo un saludo a todos los presentes, doctora María Gabriela Campoverde, como directora, gracias por la invitación, a los señores colegas del SENADI y del SENAE. Aplaudo estos espacios que ustedes generan para hacer estas charlas porque son sumamente importantes. Espero que en un futuro no muy lejano podamos hacer este tipo de charlas, pero en forma presencial, porque no hay nada mejor que poder conocerlos, estrechar, compartir tarjetas y poder conversar un poco después de las presentaciones. Gracias por esa presentación, Katy. Me vuelvo a presentar, me llamo Gabriel Druet, soy abogado, trabajo ahora actualmente para HCI y el día de hoy les voy a conversar sobre las investigaciones transnacionales de propiedad intelectual y una modalidad particular de lavado de activos que se llama lavado de activos a través del comercio que puede ser legal o ilegal. A través de la presentación voy a ir tratando de empatar como propiedad intelectual, como comercio, cómo se puede ligar al lavado de activos a través del comercio como una modalidad nueva, emergente y una amenaza que estamos tratando de combatir en la región y en realidad en el mundo. Entonces, si tienen preguntas, como dijo Katy, las pueden escribir en el chat o las dejamos para el final y las tratamos de contestar. Por honor al tiempo voy a ser breve. Si es que voy muy rápido, alguno de los moderadores me puede decir, por favor, dale más lento porque es bastante material. Lo he tratado de editar lo suficiente como para no perder que no pierda sentido la presentación, entonces me avisan si es que estoy muy acelerado. Antes de entrar en contexto, les quisiera hablar un poco de quiénes somos nosotros, quién es HCI, porque bueno, cuando escuchamos Embajada Americana pensamos en varios departamentos y efectivamente hay muchas agencias dentro de la embajada. Yo particularmente trabajo para la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos departamentos, no ministerios, es el equivalente, pues mi departamento es una mezcla de 23 o 22 agencias
que se unieron después del 9/11 para contrarrestar todo lo que tiene que ver y vigilar el tema de seguridad nacional. Nuestra oficina en particular pertenece al compuesto o a la agencia, subagencia de migración y aduanas. Es decir, nosotros tenemos atribuciones de migración y de aduaneros y vigilamos el tema de comercio, de tráfico de personas, de bienes y de dinero que toca frontera. Si lo puedo contextualizar en un resumen, nosotros lo que hacemos específicamente en mi oficina es investigar organización transnacional organizada, específicamente la que va a tratar de explotar la infraestructura que ya está puesta en pie por donde se mueve el comercio, las personas y las finanzas. Entonces, cuando existen organismos o organizaciones que tienen ese nivel de complejidad, que son así de sofisticados, que pueden aprender a explotar estas estructuras, es de donde nosotros tratamos de intervenir y colaborar con nuestros socios en otros países. Aquí pueden ver en pantalla cuáles son algunos de los delitos en el que nosotros nos enfocamos. Obviamente, de acuerdo al Código Penal Federal de los Estados Unidos, nosotros vigilamos cerca de 400 títulos penales. Sin embargo, a nivel internacional, con nuestros socios, estos suelen ser los más vigilados. Voy a hablar muy breve de cada uno. Crímenes financieros, no lo voy a tocar mucho porque vamos a hablar más adelante, pero para nosotros es un crimen de carácter transversal, es decir, es un medio para cometer otros delitos, al igual que el tecnológico. Ahora casi todos los delitos que se cometen se utiliza la Internet para poder cometerlo. Paralelo a esto, tenemos algunos que sí tenemos aquí e impulsamos a través de convenios con el gobierno de Ecuador o nuestros socios en otros países, que son explotación de menores, investigaciones nacionales de otros países que apoyamos, tráfico y trata de personas, que es un tema bastante importante para Ecuador y que en los últimos años hemos venido impulsando mucho. Pandillas transnacionales que, aunque históricamente no es algo que hacíamos mucho en Ecuador, con lo último que han estado viendo en las noticias de las pandillas que se están peleando por cupos de narcotráfico, que de hecho tiene mucho que ver con SENAE. SENAE son la gente de los puertos, es donde veamos mucha de esta contaminación. Entonces son otros temas donde estamos empezando a apoyar directamente, contra proliferación de armas, narcóticos, pese a que no somos la DEA, existe la DEA en Ecuador y como socio pues ellos impulsan directamente narcóticos. Nosotros a veces tratamos de enfocarnos más en el aspecto financiero, una vez que ya concluye la parte del narcótico, a dónde va ese dinero, qué otro tipo de actividad financia, y por ahí vamos a ir viendo nuestra presentación. Aplicación laboral, fraude de identidad y de beneficios y propiedad intelectual, que es parte de lo que nos concierne el día de hoy. Para nosotros propiedad intelectual es un tema gigantesco, es una protección gigante que nosotros tenemos que dar tanto a nuestra industria en Estados Unidos como a nuestros socios, a las personas que de buena fe hacen buenas prácticas comerciales. Por eso vamos a hablar más adelante en detenimiento. Entonces vamos a empezar por el tema de propiedad intelectual. Para nosotros, nosotros tenemos un Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual. Vamos a ver el detalle de lo que significa este centro para nosotros y cómo podemos poner este centro a su disposición. Pero también, al hablar de esto, voy a tratar de hablar por qué nosotros consideramos que esto es un asunto de seguridad nacional. Voy a mencionar brevemente economía de ciertos delitos para magnificar y ejemplificar las ramificaciones que tiene este tipo de delincuencia, que a veces es invisibilizada o romantizada. ¿Cuáles son los delitos conexos y cuál es la relevancia de este delito o de este complejo? Entonces, quiero empezar para que ustedes tengan una idea de lo que nosotros tenemos como estructura para apoyar el tema de comercio ilícito. Nosotros tenemos una división que se llama la División Mundial de Prácticas Comerciales. En inglés es Global Trade Investigation Division. Esta división básicamente lo que hace es proteger a los ciudadanos y a las industrias. Nosotros establecemos controles robustos de importación y exportación. Voy a volver al tema, siempre tengan en contexto que nosotros somos migración y somos aduanas, entonces podemos poner en marcha este tipo de controles o tipos de programas que controlen importación y exportación y el análisis de la información que eso produce. Esta división tiene 3 subcomponentes que son bastante interesantes. El primero es el Centro de Coordinación de Propiedad Intelectual, del que voy a hablar ya mismo, la lucha contra la proliferación de armas, que no hacemos mucho en Ecuador, y el Centro de Coordinación de Observancia de las Exportaciones. Pues ese es un tema más analítico, donde obtenemos mucha información, mucho dato de lo que entra, de lo que sale, de donde construimos bases de datos que luego pueden ser compartidas para ver diferencias de precios de lo que viene y de lo que sale. Algunos de nuestros programas de fraude comercial.
Denme un segundito. No sé cómo se... Regreso. Algunos de nuestros programas de fraude comercial, tenemos el trabajo forzoso, pues claramente nosotros vamos a tratar de evitar que cualquier bien que haya sido producido a través de trabajo forzoso, sobre todo de menores de edad, vaya a integrar la economía del país, de los Estados Unidos o de cualquier lado del mundo. Es algo que se lucha y se lucha fuerte. Contrabando de tabaco, aquí hemos visto en SENAE algunos casos, me parece que en los últimos meses vamos más allá de 40 millones de tabacos que han sido contrabandeados de marcas, y tenemos sector privado que está involucrado, el sector público que está impulsando estas investigaciones, investigaciones textiles, investigaciones ambientales. En ambientales, aparte del tráfico de vida silvestre, también tenemos tema de contrabando de oro, metales preciosos, que a veces son mecanismos muy fuertes para poder impulsar lavado activo. De hecho, en Ecuador, por el 2014 hubieron casos de exportaciones por más de 2.000 millones de dólares de oro, que luego hubieron casos en Estados Unidos por lavado de activos relacionados a minas donde había trabajo forzoso financiados por narcotráfico en Perú. Entonces todo esto pues ayuda a una región donde a veces no tenemos los controles necesarios, pero sin embargo vemos cómo las autoridades locales tratan cada vez más de robustecer sus investigaciones, y también un programa comercial de antidumping. Aquí está explicado nuestro centro de propiedad, de coordinación de propiedad intelectual. O sea, ¿qué es lo que podemos rescatar de este centro? Para nosotros es una buena práctica tener o trabajar a forma de trabajo de tarea conjunta, es decir, cuando varias instituciones con diversas atribuciones pueden estar bajo un mismo techo trabajando para un fin común. En este centro de coordinación específicamente de propiedad intelectual, nosotros tenemos 27 socios estratégicos. Los 27 socios se sientan abajo de un mismo techo. Pongo algunos de los nombres más relevantes aquí. Tengo al FBI, ICE, que somos nosotros, que es Migración y Aduanas, CBP, que es el control fronterizo, Interpol, Europol. Hay varios grupos militares e incluso tenemos presencia de Canadá, Londres y México. ¿Qué hacen estos socios estratégicos que se sientan? Ellos lo que hacen es recibir la información, y ellos, como una fuerza conjunta multidisciplinaria, ven si la determinación que se tiene que tomar es civil o criminal, dependiendo de la información que se recibe. Se la divide, es decir, se dice, bueno, tal agencia hace esto de acá, y todos los procedimientos se coordinan bajo un solo techo. Todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, si va a escalar a nivel penal, viene coordinado por nuestro centro de coordinación. Si va a escalar a un nivel civil, se coordina a través del mismo centro. Trabajamos de cerca con el sector privado también, como para que ellos puedan, de hecho son las personas que tienen la mayor cantidad de información, entonces esa unión con el sector privado es clave para poder investigar o impulsar este tipo de investigaciones. El enfoque de este centro va de tres partes. Por un lado es la interdicción. Cuando hablo de interdicción hablo de que hay que parar la carga, es decir, si detectamos que viene propiedad intelectual, que va a entrar a través de puerto, esa carga tiene que ser parada. En el momento que se detiene, estamos ya ayudando a que esa mercadería no ingrese al mercado lícito, al comercio lícito, y de esa manera cuidamos a nuestros comerciantes, a nuestra industria que sí está haciendo su trabajo de buena manera. Pero la interdicción no puede quedar ahí, no puede quedar ahí y en una multa en la que generamos que luego pues se paga y es como darles un topecito en el hombro. Más bien tenemos que hacer una investigación pues exhaustiva a través de esa interdicción que hacemos. Y no solamente nos quedamos en quién importó y quién exportó, vamos mucho más allá. ¿Quién exportó, pero cómo lo pagó? ¿Y ese dinero a dónde fue? ¿De dónde vino? ¿Qué está financiando? ¿Qué otras exportaciones ha hecho? Entonces, se ven todos los actores que están involucrados dentro de la operación, con obviamente el objetivo final de poder judicializar estos casos, de poder encontrar si es que esto está conectado con otro tipo de crímenes y poder sentar precedentes. Esas son las dos partes más importantes, ¿no? La interdicción tiene que estar muy apegada de la investigación y de la judicialización de un caso, porque si no es como tener una sola pierna, te puedes ir y no estás ahí haciendo el trabajo completo. Y por último, hay una parte que es muy importante, que sí hacemos mucho, es la comunicación y el entrenamiento. Esto es parte de la comunicación, parte del entrenamiento. Me encantaría poder ponerlos al SENADI en contacto con este centro para poder hacer otro tipo de capacitaciones que tengan otro tipo de intercambio de información a futuro. Gaby, me comprometo a eso. Y también el trabajo con la industria privada. No puedo
no hacer énfasis en eso, porque trabajar con la industria privada es sumamente importante. Nosotros tenemos de socios a gente tanto como Apple, como todas las multinacionales, nos buscan para poder impulsar sus investigaciones, nos piden referencias, cómo trabajamos en Ecuador, qué hacemos aquí, cuál es el ambiente para poder hacer este tipo de trabajos, qué pasa si tengo un problema, qué tipo de protección tengo. Entonces el sector privado está muy pendiente de lo que ellos pueden hacer en diversas países y trabajamos conjuntamente. Yo sé que Senadi también tiene una gran relación con su cartera de clientes, entonces eso es aplaudible. ¿Qué ponemos sobre el tapete? Aparte de la conexión con el centro de propiedad intelectual, es nuestra presencia mundial. Obviamente nosotros estamos ligados al gobierno americano, tenemos oficinas en 130 más o menos oficinas que cubren alrededor de 180 países. ¿Cómo puede ser eso útil? De hecho, es algo que nos ha funcionado mucho, no solo en temas de investigaciones de propiedad intelectual o fraude comercial, en muchos tipos de investigaciones. Cuando una contraparte, digamos en este caso Senadi o Senae, nos ha pedido ayuda de algo que está en algún lado del mundo, digamos Moscú, Estocolmo, Copenhague, necesitan alguna información que tiene que ver con eso, nosotros tenemos pues oficinas en esos países o que cubren esos países, donde muy probablemente hay un Gabriel que conoce a una directora Campo Verde del Senadi o que conoce a alguien del Senae que puede ayudarlos. Y entonces esas conexiones son las que nos ayudan muchísimo a ahorrar tiempo. A veces por privacidad o por leyes específicas de cómo se solicita la información, pues hay que canalizarla una vez que identificamos dónde está esa información, las canalizamos en el medio legal que ellos requieran. Pero eso no quita que nosotros ya podamos decirle, mira, efectivamente esto pasó en Copenhague, por aquí va la cosa, pide allá, habla con esta persona, y con eso ahorramos muchísimo tiempo. Entonces, esto es algo que nosotros ponemos a disposición suya, las conexiones que tenemos a nivel global, como repito, donde hay una de estas estrellitas ahí en el mapa, hay un Gabriel, hay uno de mis jefes, hay uno de mis colegas que puede hablar con alguien similar a ustedes, que puede ayudar a triangular información y conexiones mucho más rápido. Esto nos ha servido mucho en el pasado. ¿Cómo avanzo? Se me quedó. Algo hice. Aquí quiero hablarles sobre cuáles son las actividades delictivas más lucrativas del mundo. ¿Por qué pongo esto? Me encanta este cuadro, porque normalmente cuando nosotros preguntamos a las personas cuál es la actividad delictiva más rentable, la gente normalmente nos responde narcotráfico, o tráfico de armas, o tráfico de personas, o van por ahí. Y no, la verdad es que la falsificación y la piratería duplica al resultado del narcotráfico. Estamos viendo en pantalla la falsificación y la piratería generan en promedio $1 trillón en perjuicios y en resultados. Cerca del tráfico de drogas genera cerca de 500 billones. Estamos hablando de que el tráfico de drogas llega a la mitad, mientras que piratería tal vez está encima de los 3 siguientes combinados. Es un delito gigante. ¿Por qué gigante? Uno, porque obviamente al haber menos penas sobre este tipo de infracción, pues se lo hace más atractivo. Entonces viene una organización criminal que necesita distribuir su portafolio de productos y en vez de irse a seguir traficando, pues traen DVDs piratas, traen otro tipo de cosas. De hecho, mucho se observó en la época pesada de Al Qaeda o de las maras salvatruchas que su modo de financiamiento eran los DVDs que se vendían en las calles, los CDs que se vendían en las calles, que a la larga son una forma de piratería. No, obviamente no estamos hablando de que hay que ir atrás del vendedor que está en la calle, pero sí que hay que comprender la magnitud del evento, ¿no? de la complejidad de este tipo de dinámica que se da para no romantizar el tema. Para nosotros, el tema de propiedad intelectual es un tema de carácter de seguridad nacional, por lo que están viendo en pantalla, ¿no? Uno, porque la seguridad nacional también tiene que cuidar la economía, y al no cuidar a nuestros comerciantes lícitos va a haber una pérdida de innovación, se van a cerrar empresas, se van a perder empleos, entonces se ata en ese sentido. Al no cuidar también los productos del comercio ilícito, la salud pública puede estar en riesgo. Es decir, pueden haber medicamentos que ingresen al mercado que sean falsificados, que hagan daño a las personas, temas cosméticos, tal vez pueden haber partes o componentes de otros, por ejemplo, baterías de laptops, baterías de celulares,
frenos de autos que son falsificados, que luego entran a la cadena productiva, a la cadena de producción y pasan a ser componente de un auto que alguien va manejando y ese freno es falso. Entonces, esas cosas hay que cuidar porque a la larga hay que cuidar también a la gente que está haciendo uso de los productos que están comercializándose en el país. Y seguridad nacional porque obviamente pensamos que esto puede ser utilizado por organismos de terrorismo, por pandillas o por otras formas de crimen organizado. Denme un segundo. ¿Cómo respondo esto? Perfecto. Pongo otra presentación acerca de la economía de los delitos, para que entendamos y pongamos en contexto el tema de la economía de delitos de propiedad intelectual. Cuando una organización invierte, por decirlo de alguna manera, Perdón, es que tengo una barra aquí en la pantalla que no me deja ver. Quiero sacarla. Cuando uno tiene estos delitos, o los ponemos así en ejemplo como si fuera una inversión de negocios para ver cuánto produce cada delito. Si esta pantalla nos explica, por $1.000 de inversión, ¿cuál es el retorno? Dependiendo de dónde vayan a poner esos $1.000 de inversión. Si uno invierte $1.000 falsificando dinero, tiene un promedio de retorno de 300%, es decir, $3.000 por esos 1.000. Pero si vamos a los temas ya más graves, y vamos, por ejemplo, a la piratería de software, esos $1.000 significan en promedio $60.000 de retorno de inversión, más o menos un promedio de 5.000, 6.000% de retorno. Falsificación de medicinas, esos $1.000 significan $300.000 de retorno. Entonces, por eso vamos a ver que estos delitos son extremadamente atractivos para estas organizaciones para poder acrecentar su dinero ilícito y ayudarlos a mover a través del mercado. Esto sumado a que en realidad no hay una pena realmente fuerte sobre temas de falsificación. Más grave es el narcotráfico que falsificación de medicina. Más grave es trata de personas que la piratería de software. Entonces, obviamente no tienen la misma gravedad, pero el efecto multiplicador de lo que ellos pueden hacer con ese dinero es increíblemente alto cuando lo diversifican en este tipo de delitos. Y ahí es donde empezamos a ver ahora este resultado de dinero, dónde lo van a ir a poner, cómo lo van a mover, cómo van a alimentar otro tipo de industria. Aquí están algunos de los delitos conexos que van acompañados normalmente de temas de piratería y falsificación o propiedad intelectual. Hay el financiamiento del terrorismo, narcotráfico, lavado de activos, corrupción pública, que es gigante, crimen organizado, pandillas. Vuelvo a insistir en el tema pandillas. No hace mucho todavía se veía como en el Centroamérica las maras salvatruchas se financiaban a través de estos DVDs o de camisetas o de temas que ellos traían a la larga, traían importados carros, falsificaciones de facturas para poder no declarar los precios y luego carros que eran ingresados para hacer comercio y revendidos. Entonces todo esto puede no ser visible, pero en realidad es muy grave cuando no cuidamos el tema de comercio lícito. Trabajo forzoso de menores, como explicamos hace un momento, y la trata de personas como la esclavitud moderna, porque obviamente estas industrias, por decirles de alguna forma, pues tienen que incrementar su rendimiento y utilizan a menores de edad para que puedan hacer el tema. Ahora, estas organizaciones muchas veces usan las mismas rutas, las personas, los bienes se mueven por las mismas rutas que utilizan para el narcotráfico. Por ejemplo, si hablamos de tráfico de personas, ya está visto que los carteles tienen absorbido la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, todas estas organizaciones que quieren mandar van a utilizar y pagar un fee, por decirlo de alguna forma, a los carteles para poder cruzar por estos lados. Eso con respecto a propiedad intelectual, creo que vamos bien con el tiempo, ¿sí, no? Con respecto a propiedad intelectual, pero lo quiero atar a los crímenes financieros y a nuestra capacidad investigativa en crímenes financieros porque realmente va bastante ligado. Nosotros podemos ver aquí en pantalla. Respecto a crímenes financieros, el año pasado tuvimos incautaciones por cerca de 1.8 billones de dólares entre dineros y bienes que eran ligados a nuestras investigaciones. Ahora, casi todos los delitos que investigamos nosotros tienen un ángulo o un enfoque financiero. Pero no solo es que buscamos identificar el producto de esa actividad criminal, sino que también queremos ver la red financiera por donde se mueve, cuáles son los facilitadores,
cómo blanquean y cómo mueven. Y ahí es donde enfocamos y nos atamos con el tema aduanero y con el tema de propiedad intelectual. Cómo mueven el recurso y cómo lo blanquean. Y es que utilizan el comercio para poder mover dinero y utilizan la propiedad intelectual para poder blanquearlo. Eso vamos a ir explicando poco a poco. Aquí podemos ver algunas estadísticas respecto a investigaciones financieras para ir poniéndonos en contextos. Ya expliqué la primera. Más o menos lo que se lava, el dinero que se ha detectado, que se ha podido lavar, o la estadística nos dice que se lava cerca de $1 trillón anuales. Eso es una cantidad enorme. De ese trillón significa más o menos entre el 2 y el 5% del PIB mundial. Pero lo lastimoso, o sea, lo malo de esto es que el 90% de esa cantidad permanece aún sin ser detectado. Pongo esta siguiente parte del Bitcoin porque muchas personas siempre nos preguntan, bueno, ¿y Bitcoin es por donde se mueve todo? Y la verdad es que aún no, es un sistema muy complicado, muy complejo, necesitan bastantes gente que sea capacitada en temas tecnológicos. El negocio principal o la raíz sigue siendo cash. Las organizaciones delictivas necesitan bastante cash, entonces el Bitcoin todavía no es, pero sí que hacia allá va a ir. Es decir, desde la creación de la moneda virtual, se estima que se han lavado cerca de 2.5 billones desde el 2009, pero esto sigue estando bastante lejos del $1 trillón que se lava en papel fiduciario, en papel moneda normal. Y la última cifra que tenemos en la pantalla es bastante alarmante. Solo recuperamos alrededor del 0.1% de los fondos obtenidos ilegalmente. Es muy chiquito. Nuestros esfuerzos todavía tienen que plantearse en acrecentar esta última cifra para que nuestros órganos judiciales, nuestros órganos fiscales puedan empezar a recuperar y retribuir a la sociedad lo que estas organizaciones están llevando. ¿Cuáles son nuestras atribuciones y competencias de HCI? Obviamente nosotros, como expliqué al principio, nosotros estamos en un lugar bastante privilegiado para hacer este tipo de investigaciones, porque nosotros lo que buscamos es las organizaciones que están tratando de explotar la infraestructura donde se mueve el comercio, los viajes y las finanzas, porque somos migración y somos aduanas. Al ser migración y aduanas, nosotros tenemos autoridad de búsqueda fronteriza, es decir, cualquier cosa que llegue a frontera, tenemos orden y tenemos la autoridad para poder abrir una carga o poder inspeccionar a una persona, celulares, personas, y pedir toda la información que queramos alrededor de esa persona o ese bien que está entrando. Entonces eso nos da bastante información para ver qué pasa, de dónde viene, y tenemos la información allá. Tenemos acceso a los informes de BSA o de secreto bancario. Y por último tenemos información a todo lo que tiene que ver con importación y exportaciones. Entonces tenemos un universo bastante amplio de lo que podemos revisar de estas organizaciones transnacionales. Si ellos se van a mover, podemos ver el tema de viaje. Si van a hacer algo financiero, podemos ver el tema bancario, y tenemos acceso a toda la información de sus exportaciones y exportaciones. Información que podemos compartir. Vamos a ver esos mecanismos de compartir información. Entonces eso nos hace bastante completos al momento de hacer una investigación transnacional. Sin embargo, nos quedamos a veces cortos porque solo podemos ver nuestro lado de la investigación y necesitamos desarrollar socios en otros países donde podamos compartir y ver la información también del otro lado para poder atrapar a estas organizaciones. Creo que ulteriormente el objetivo de todo esto es poder proteger el sistema financiero, para que el sistema financiero no sea un canal de lavado. El sistema financiero para nosotros, o las investigaciones financieras, son la segunda área más grande de nuestra oficina o enfoque. Nosotros trabajamos desde una óptica pensando en que toda organización criminal, su principal motivo o motivación para cometer el crimen es hacer dinero, ¿no? Bueno, obviamente hay motivaciones ideológicas, pero ahí estamos hablando de terrorismo, de extremismo, que es otro tipo de presentación, pero en general la motivación siempre va a ser dinero. Entonces ahí nos enfocamos en 4 aspectos importantes. El primero es cómo lo generan, es decir, el delito. Tomemos para la mayor parte de los ejemplos el delito de narcotráfico, porque es el más usual. El delito que se está haciendo para generar ese dinero. Luego, ese dinero que se genera, ¿cómo lo van a mover? Y ahí empezamos a ver donde empiezan a dejar evidencia. ¿Y cómo lo van a lavar? Ahí es donde se pueden ligar entre aduana y violaciones de propiedad intelectual. Y por último, ¿cómo lo van a almacenar? Entonces aquí podemos ver cómo mueven el dinero estas personas.
No vamos a hablar de cómo lo generan porque estamos hablando del delito base, pero donde sí tenemos bastante injerencia, donde podemos empezar a trabajar todos conjuntamente, es aquí, en cómo lo mueven. Voy a hablar primero de viajes. Viajes, cuando hablemos de viajes, estoy hablando de contrabando de efectivo al granel. Nosotros lo llamamos bulk cash smuggling, es decir, las personas que vienen con efectivo guardado, que no lo declaran, que tal vez lo declaran, pero están trayéndolo para otras personas que lo pueden consolidar acá. Esto tiene un alto costo y tiene un alto riesgo de detección. Pues para las organizaciones sigue siendo uno de los métodos preferidos porque, repito, ellos necesitan efectivo. Ellos son organizaciones que viven de tener el cash en la mano, tienen que pagar cosas, tienen que dejar poco rastro, entonces el efectivo es oro para ellos. El efectivo es lo que necesitan. Sin embargo, este método sigue siendo un método bastante riesgoso para las personas, para las organizaciones, porque pongámonos un ejemplo, si yo necesito mandar $1 millón como organización, ¿a cuántas personas tengo que mandar con dinero al granel? Lo cual deja mucho riesgo de detección, mucho riesgo de que hayan perfilamientos. Hay aduanas que están muy entrenadas para captar este tipo de personas. Recientemente se están firmando más convenios entre los dos gobiernos, de Ecuador y Estados Unidos, para hacer perfilamiento avanzado de pasajeros. Entonces, todo esto para ellos es grave, porque ahora los pones en riesgo de ser detectados. El tema en financieros. Pues una vez que en el tema que estas personas quieren, que estas organizaciones quieren mandar dinero a través del sistema financiero, si son detectados, ya hay mucho rastro en papel. Entonces ya se vuelve un tema también riesgoso. Aparte que en sistemas financieros hay muchos ojos atrás de eso. Están los organismos de cumplimiento de las mismas instituciones financieras, están los organismos de control. Todo el mundo está viendo estas transacciones, está viendo quiénes son las personas que mandan, entonces eso nos complica y los complica, a nosotros nos beneficia, pero ellos los complica al momento de tratar de utilizar el sistema financiero para poder enviar recursos. Algo que también es preocupante es que los sistemas financieros, las organizaciones, los bancos, etcétera, a veces no emiten los reportes de actividades sospechosas porque no entienden lo que están viendo. Ellos no son expertos en comercio internacional, ellos no tienen acceso a los precios justos, no tienen acceso a la diferencia del precio entre la mercadería que salió de Estados Unidos y la que entró a Ecuador. Entonces, eso es un vacío y donde tal vez creo que hay un lugar para poder, hay un espacio de cooperación importante donde las instituciones financieras públicas y privadas, como SENADI, como SENAE, como los bancos, podrían empezar a trabajar juntos para construir perfiles adecuados y ellos puedan tal vez detectar esos clientes que están explotando las vulnerabilidades del sistema financiero. Y por último, dejé al último el comercio porque es del que vamos a hablar. El comercio tiene un bajo riesgo de detección porque tiene una complejidad enorme. Cuando hablo de comercio legítimo, ilegítimo, de propiedad intelectual, de contrabando, de cualquier cosa que estas personas quieran utilizar como un medio de valor. Entonces, mientras más complejo se vuelva el tema de comercio internacional, más difícil va a ser detectar que esa transacción comercial, esa compra, esa exportación o esa importación es un medio para poder transferir valor a una organización criminal. Y vamos a hablar más a fondo de eso ahora. Hay varias amenazas emergentes. El Bitcoin, monedas virtuales son algunas, cuentas de túneles, corporaciones fantasmas, todas son amenazas emergentes. El día de hoy solo voy a hablar de una en específica, que es el lavado de dinero a través del comercio. Básicamente, ¿qué es esto? Es el proceso de disfrazar el producto del delito, es decir, lo que genera esta organización criminal, la voy a disfrazar a través de una transacción comercial que tiene la apariencia de ser legítima. Voy a efectuar una exportación con bienes que han sido adquiridos a través de dinero obtenido ilícitamente y luego la transacción comercial se concluye y es lo que da legitimación a ese dinero que entra una vez que es vendido en el lugar donde llega. Y llegas y puedes consolidar el dinero de un lugar a otro. Para estas personas, o para estas organizaciones, perdón, lo importante es que ellos puedan convertir grandes cantidades de dineros ilícitos en activos o productos menos visibles, para ellos llamar lo menos posible la atención. ¿Por qué funciona? De aquí vamos a conversar un poco sobre el comercio mundial. ¿Por qué funciona? Porque el comercio mundial es gigante, es demasiado grande y es difícil de poder
vigilar todo lo que pasa a través de importaciones, exportaciones, lo que se vende de un país a otro, es demasiado complicado. Entonces ahí es donde estas organizaciones encuentran el espacio para poder hacer de las suyas. Algunos datos para ponernos en contexto de lo grande que es el paraguas que estas organizaciones tienen para moverse. El comercio mundial, el valor mundial de exportaciones e importaciones el año pasado significó 28 trillones de dólares. Es una cifra exageradamente grande. 90% de ese valor se mueve por mar. Es decir, pasa por puertos y por los puertos y por aduanas del mundo. Al año se mueven 226 millones de contenedores. Es una cifra enorme. Es decir, que en cada instante, es decir, ahorita que estamos conversando, hay 5.000 barcos mercantiles moviéndose con un transporte de unos 16 millones de contenedores. Y la cifra que nos importa y nos interesa en este momento es que de todo este movimiento que acabamos de hablar, estamos inspeccionando entre el 2 y el 10% de lo que circula. Eso es una cifra bastante chiquita, es decir, que entre 98 y 90% no se inspecciona. Y no estoy hablando de que adentro de esa carga haya pues mercadería o cocaína o narcotráfico, pero ahí pueden haber violaciones de propiedad intelectual que fueron adquiridos por una organización criminal que lo están enviando a otro país. Pero al no ser inspeccionado, no hay una oficina de análisis de aduana que pueda ver divergencias entre los precios. Esa oficina luego lo va a reportar a la UAFE luego lo pudiera reportar a la policía y se puedan hacer investigaciones. Hay muchísimo no analizado, no examinado que se va. Por eso es que nosotros pensamos que esta es la ruta más compleja y menos detectable, de baja detección, para que estas organizaciones puedan mover sus recursos. ¿Por qué más funciona este tipo de delito? Este tipo de mecanismo, perdón, porque las unidades de inteligencia financiera no tienen los datos comerciales o la experiencia en identificación de este tipo de patrones. Obviamente ahí donde está la experiencia son en las aduanas, donde está la experiencia son en los organismos privados, en los organismos como SENADI que tienen esa información, pero la mayoría de países no tiene esos datos de comercio internacional como para comparar qué entró y el precio de salida. Vamos a hablar de un programa que tenemos con el gobierno de Ecuador, donde podemos tratar de ayudar en este sentido. Y el desconocimiento de todas estas transacciones, de los valores, de lo que entra, de lo que sale, es lo que hace que las instituciones financieras tampoco puedan poner reportes de actividades sospechosas. Al ellos no hacer reportes, eso no genera la cadena de investigación, porque eso no llega al lugar adecuado. Hay algunos métodos que se utilizan dentro del esquema de lavado de activos a través del comercio, pero son métodos que no es que ellos se han inventado, ¿no? Son fraudes aduaneros antiguos, como la sobrevaloración y la subvaloración, el sobreenvío y el subenvío, la doble facturación, las facturas falsas. Voy a hablar brevemente de mercado negro de cambio de pesos, para que puedan ver cómo se conjuga todas estas acciones. Pero aquí las claves, ¿cuáles son? No es el método en sí, sino es entender que esos bienes que vienen en esa transacción comercial, esos bienes que pueden ser violación de propiedad intelectual, que pueden ser bienes legítimos, que pueden ser falsificaciones, esos bienes han sido comprados con dinero ilícito y han sido comprados con un propósito. Es decir, esa transacción no tiene el propósito de una transacción comercial normal en la que una persona vende, otra persona compra para poder hacer una diferencia y ganar. Esta transacción comercial tiene el solo objetivo de poder transferir valor a las organizaciones criminales, ya sea al exportador o al importador. Y aquí otra de las claves es que el importador y el exportador suelen ser la misma persona o trabajan muy juntos para poder hacer que estos métodos funcionen. Voy a hablar de un par para que podamos entender cómo es que se puede transferir valor a través del comercio, ¿no? Entonces, en este ejemplo que estamos viendo, vamos a ver cómo se puede transferir valor al exportador. En el esquema de sobrevaloración, es básicamente eso, ¿no? El exportador reporta que los bienes tienen un mayor valor del que realmente tienen. Y aquí yo efectivamente paso valor al exportador. Les voy a poner un ejemplo para ejemplificar esto. Digamos que el exportador y el importador trabajan juntos, trabajan los dos para una misma organización criminal. Pero, y para hacerlo más simple, Miami, Guayaquil. Las personas que están en Estados Unidos necesitan $1 millón de su brazo delictivo que está en Ecuador. Entonces, ¿cómo voy a mandar ese dinero?
voy a mandar $1 millón a través de mulas o a través del sistema financiero, no puedo. Entonces voy a elegir mi esquema de lavado o transferencia a través del comercio. En un esquema de sobrevaloración, el exportador va a mandar una carga y va a decir en la factura que esos bienes costaron $2 millones. Vamos a poner valores redondos para simpleza. Pero en realidad el bien costó $1 millón. Sin embargo, el importador, o sea, la persona que está en Ecuador, tienen que igual pagar los $2 millones que están en la factura. Y nadie va a revisar. Yo pagué los 2 millones, nadie me revisó si eso es lo que valía, y ese dinero efectivamente fue trasladado al exportador, porque el dinero pertenece igual a la organización. No es que el importador está perdiendo. Ahí es donde tenemos que ver que esto no es una transacción comercial con el objetivo de hacer comercio. Es una transacción comercial con el objetivo de pasar valor. Aquí lo que ha hecho este importador es darle $1 millón al exportador. En el sobreenvío es lo mismo. Yo pongo, el exportador declara más de lo que realmente envío. Como ejemplo, en la factura dice que ha enviado 1000 computadoras, pero en realidad solo envió 500. Entonces, el importador, la persona que está en Guayaquil, ellos igual van a tener que pagar el valor de las 1000 computadoras porque eso es lo que está en el bill of lading o en la factura. Ellos efectivamente han pagado el valor extra de 500 computadoras, transfiriendo así el valor al exportador. Lo mismo pasa con la subvaloración y el subenvío, solo que es a la inversa, ¿no? En el esquema de subvaloración se reportan bienes con valores menores de lo que realmente valen y así traslado el dinero hacia el importador. Pongamos a la inversa. Si esto seguimos hablando de organización criminal que tiene que enviar dinero desde Estados Unidos a Ecuador y quieren mandar $1 millón, pero no pueden mandarlo a través de los esquemas tradicionales. Entonces eligen este esquema de movimiento a través del comercio. Si yo necesito mandarlo al importador, voy a elegir la subvaloración, voy a reportar bienes que valen menos de lo que realmente valen. En la factura voy a poner que esos bienes valen $1 millón, pero en realidad esos bienes valen $2 millones. Llegan esos bienes a Ecuador, el importador paga su $1 millón, pero vende en Ecuador esos bienes por $2 millones y ahora tiene $1 millón extra que se ha trasladado de Estados Unidos a Ecuador sin haber pasado por ningún lado, solo utilizando el comercio. Lo mismo pasa con el subenvío. En el subenvío es lo mismo que en el ejemplo anterior, en vez de ser el valor de la factura, es el número de ítems. Si en la factura nosotros ponemos que hemos mandado 1000 computadoras, pero en realidad he enviado 2000 computadoras, pues obviamente yo pago la factura por 1000, vendo las 2000 y me quedo con la diferencia de las 1000 extras, transfiriendo efectivamente valor hacia el importador. Entonces, como ven, esto es un método redondo de pasar dinero. Nadie lo detecta, no tiene apariencia de ser ilegítimo. Ahora, aquí estamos hablando de bienes legítimos, ¿no? ¿Qué pasa si esto es con violaciones de propiedad intelectual? No solo que sigo pasando, sino que acreciento el dinero. Porque si estamos mandando de productos falsificados que los compré por muy poquito, los voy a vender en más, voy a acrecentar los dineros de la organización, que es parte de lo que ellos hacen. Doble facturación es otro esquema que se puede utilizar cuando hay facturas duplicadas para una sola transacción. Lo fácil de esto es que es fácil de justificar. Si es que es detectado, tú puedes decir, ah, no, perdón, es que hubo un error, hubo una enmienda y yo puedo pagar la misma factura, como vienen de 3 partes, la organización va a pagarla 3, 4, 5 veces y va a pasar valor a otro lado. Y en el rato que alguien me lo detecta, voy a decir, ay, es que hubo un error comercial, ya lo corrijo. Depende de cuántas de las facturas hayas identificado. Es otro de los esquemas. Y aquí tenemos el mercado negro de cambio de pesos. Aquí es un ejemplo de cómo se puede mezclar un poco de todo lo que hemos estado viendo. No sé si tengo pointer. Denme un segundo. No encuentro el pointer aquí. Pero bueno, voy a tratar de explicarles primero el lado izquierdo. En este ejemplo, abajo a la izquierda tenemos a Colombia, ¿no? Ojo, esto se desarrolla o este mecanismo se desarrolla porque se lo analizó inicialmente cuando había el auge de las exportaciones, sigue habiendo, pero el auge de las exportaciones colombianas de droga, pero en realidad este mecanismo sirve para cualquier país. Pero en el ejemplo, abajo
donde está el cartel de drogas, tenemos a Colombia. Colombia exporta, o el cartel exporta las drogas a los Estados Unidos, y de nuevo, para hacer valores redondos y entendibles, vamos a poner cifras fáciles. Exporta y ahora vendió esas drogas por $1 millón. Digamos que ahora hay $1 millón en los Estados Unidos, pero el cartel necesita la plata en efectivo en Colombia. Ellos necesitan tener recursos en cash para poder hacer sus actividades. Sin embargo, ¿cómo se van a traer de Estados Unidos ahora ese millón que está allá? En este esquema, lo que han hecho es identificar un broker o un cambista. Entonces, este cambista normalmente opera en el lugar donde está el cartel. En este ejemplo particular, en Colombia. Le dicen, el cartel le dice al cambista, le dice, mira, tengo $1 millón en Estados Unidos, cómpramelos y te los vendo con descuento. Entonces el broker le dice, ok, te compro ese $1 millón en 800.000 y yo te pago los 800.000 en pesos colombianos, te los doy en Colombia. El cartel dice, bueno, dame los 800.000 y ahora el cartel ya se desconectó totalmente de este esquema. Esa es la maravilla de este esquema porque el cartel no tiene nada que ver desde aquí en adelante al siguiente paso del blanqueamiento del capital. Entonces ahora el broker o el cambista tiene $1 millón en Estados Unidos que lo tiene que consolidar, si vamos viendo más arriba a la derecha, los tiene que consolidar en el banco, donde dice arriba banco. ¿Cómo los consolidan? Tienen ese $1 millón, lo usual es que hagan varios depósitos a forma de pitufeo de diferentes fuentes, ahí es donde empiezan a utilizar varios comercios chiquitos para hacer depósitos, llegan todos a una cuenta y de repente ahora tengo consolidado ese $1 millón en un banco. Este dinero está siendo administrado por este cambista, por este broker, pero el cambista tiene un problema. Él le dio efectivo en Colombia al cartel y ahora él no tiene efectivo. Tiene efectivo en Estados Unidos y necesita retraerse ese efectivo a Colombia. Entonces, ¿qué hacen bajo este esquema de comercio ilícito? El cambista que tiene ahora ese dinero en Estados Unidos va a buscarse un importador colombiano que necesita dinero para traer bienes de los Estados Unidos. Entonces el cambista va y le dice a los importadores en Colombia, mira, tú tienes que traerte esta mercadería, yo le pago a tu proveedor en Estados Unidos por ti porque tengo dinero allá. Y luego tú cuando vendas tu mercadería en Colombia, me pagas con un porcentaje extra por hacerte el préstamo. Ahora, en este punto, lo más usual es que el importador y el exportador no tengan idea que ese dinero vino a través del cartel. El importador y el exportador están haciendo del lado derecho un negocio de buena fe. Entonces el broker o el cambista paga al exportador en Estados Unidos por y para el importador. Esos bienes regresan a Colombia, ellos los venden, hacen dinero y le pagan al broker y ahora el broker otra vez tiene dinero para volver a hacer la vuelta y comprarle dinero ilícito al cartel. Y así empiezan a darle la vuelta. Esto, en el peor de los sentidos, en el mejor de los sentidos, el lado derecho de esta gráfica no sabe de la ilegalidad del dinero. En el peor de los sentidos, todos están confabulados y no solamente que saben, sino que para incrementar sus ganancias van a hacer contrabando, van a hacer violaciones de propiedad intelectual, van a traer marcas ilegales para poder acrecentar aún más la ganancia. Algunas consideraciones de este esquema. Una, el cartel sale sumamente rápido de la operación. El importador y el exportador tal vez no saben y las transacciones pueden ser legítimas. Entonces aquí hay varios delitos, hay narcotráfico, hay lavado, hay fraude de dinero, hay propiedad intelectual, etc. Entonces ese nos parece un ejemplo para que vean la complejidad de este tipo de investigaciones donde todo el mundo tiene que estar ahí tratando de entender qué realmente está pasando con esta operación. No vamos a hablar de estas alertas, aunque bueno, las primeras. Pagos de bienes son superiores al valor de mercado, pago de bienes es inferior, ahí es donde estas alertas deberían ser reportadas. Para cerrar, solamente porque ya veo que estoy sobre el tiempo, precisamente para combatir el lavado de dinero a través del comercio tenemos acuerdos firmados. Hay un acuerdo, es este de la Unidad de Comercio y Transparencia que está firmado entre ICE, nosotros y Aduanas del Ecuador desde el 2011. Básicamente es un software que le dice a aduanas del Ecuador el precio de un bien cuando fue exportado a los Estados Unidos. Esto permite ver la discrepancia, si es que de Estados Unidos salió con mucho valor y aquí entra con muy poco, porque hay esa diferencia, si es al contrario. Entonces hay bastante información importante que se puede ver
y podemos hablar de un poco más en preguntas sobre este acuerdo. Los acuerdos que nos permiten funcionar en Ecuador están los funcionamientos. Tenemos una unidad dedicada a nosotros, creada a partir del 25 de abril de 2018, tenemos una unidad dentro de la Policía Judicial que podemos poner a disposición para investigaciones. Esa unidad es vetada y entrenada con nosotros para trabajar este tipo de casos. También podemos compartir información a través de del Ministerio de Gobierno, es decir, de los entes policiales, que nos ayuda, y tenemos los dos convenios con aduanas, uno de CBP para perfilamiento de contenedores y otro con aduanas para ver diferencias de precios, que es para ver específicamente el lavado a través del comercio. ¿Cómo podemos ayudar? Apoyando sus investigaciones, básicamente. Cuando ustedes tengan casos que creen que pueden escalar a un nivel transnacional, ahí es donde nos podemos poner en contacto con ustedes. Ponemos nuestra oficina policial local, ponemos nuestros contactos a nivel internacional para poder hacer estas averiguaciones y tratar de judicializar los casos que ustedes tengan que pudieran ser algunos de los esquemas que hayamos visto, poniendo el Centro de Coordinación de Propiedad Intelectual y sus 27 agencias aliadas a su disposición. Es un compromiso. Vamos a tratar de conectar al SENADI con nuestro centro, con entrenamientos, con contacto con la industria privada, pero creo que lo que más podemos colaborar con nuestras instituciones es el tema de información, ¿no? O sea, si ustedes necesitan algo que nosotros podamos conseguir a través de nuestros contactos o a través de nuestros programas ya oficiales, nosotros podemos ayudar con eso para poder progresar dentro de sus casos o de sus investigaciones. ¿Cuáles son nuestros desafíos? Mucho tema legislativo, a veces es vacíos que tenemos que pelear, pero sin embargo hay que aprender a navegar esas aguas. El falta de flujo de información a los grupos adecuados, muchas veces no vemos una colaboración tan estrecha, por eso creemos que nuestro Centro de Coordinación de Propiedad Intelectual es exitoso, porque todo el mundo se sienta en un solo lugar y la información fluye a todos lados, desde el punto penal o civil. Siempre hay una coordinación desde el principio. Aquí a veces vemos que la información nos cuesta llevarla hacia el lugar ideal, o a veces hay falta de personal especializado. Sin embargo, ahí estamos siempre tratando de apoyarnos con las organizaciones que saben de estos temas para poder llevar adelante las investigaciones. Con respecto a propiedad intelectual, creo que uno de nuestros desafíos más grandes es la percepción de que es un delito menor, no es tan grave, cuando en realidad, de acuerdo a lo que hemos explicado en esta presentación, propiedad intelectual puede ser la puntita del iceberg. Para atrás hay una organización criminal que está impulsando eso para lucrar. Les dejo nuestros contactos. Estos son mis oficinas. El Alberto de la Huerta es nuestro jefe nacional, el agregado diplomático. Roberto Valle es uno de los representantes, también es un agente especial de ICE. Y Miguel Salazar y yo somos investigadores criminales locales. Están nuestros teléfonos y nuestros correos. Si necesitan algo, estamos disponibles 24/7, literalmente, así que no duden en contactarnos si necesitan una presentación más a profundidad sobre este tema, otro tipo de temas, o si tienen casos que tal vez quisieran que los tratemos de ayudar, no duden en contactarnos, que eso es parte de nuestro trabajo. Entonces, con eso creo que concluyo. Estoy un poquito pasado, les pido disculpas, pero he ido lo más rápido para cubrir lo que más hayamos pedido. Si tienen preguntas, estoy a las órdenes.